Entonces, iniciamos nuestra peña de la lección 4, devolviéndonos un poquitito y revisando la prueba de la lección 3C. ¿Cuáles son los dos usos principales de la ley? Nos muestra los pecadores que somos. Y muestra el camino a Cristo. El camino a Cristo. Bien. Esto es importante porque nuestra percepción de lo que es la ley determinará de alguna manera nuestro acercamiento en el estudio de la palabra de Dios, en la comprensión del mensaje, pero muy especialmente en la forma de vida que desarrollemos como creyentes. Y en un extremo que se puede generar fácilmente cuando nuestra forma de acercarnos al texto bíblico, por ejemplo, está gobernada por el respeto a la ley o el acatamiento a la ley, o puede ser también que tengamos un acercamiento a la ley como si ya no existiera, o el otro extremo también puede ser acercarnos a la ley como la única forma de ganarnos el favor de Dios. Entonces todas esas opciones están ahí, ¿cierto? Y por eso encontramos personas que creen realmente que si son cumplidores de la ley, entonces Dios prácticamente les debe algo, les debe un reconocimiento, les debe una estatua honorífica o algo, porque han sido perfectos en su observación de la ley. Entonces, el riesgo grande que se corre es a depender de nuestras propias buenas acciones, de lo que nosotros hacemos para cumplir con lo que la ley nos está pidiendo y creer que con eso estamos nosotros en una condición de favoritismo con Dios. Pero el otro extremo, como bien lo mencionaba, es creer que la ley no sirve para nada y entonces dar rienda suelta a lo que dice la Escritura, ¿cierto? A nuestros propios malos deseos, al libertinaje, y entonces cualquiera de los dos extremos es bastante peligroso porque nos aleja de la gracia, de la misericordia de Dios, nos aleja del concepto claro de dependencia de nuestro Señor. Entonces, mostrarnos el pecado y también indicarnos el camino a Cristo son dos formas muy equilibradas de ver la ley. Nos va a mantener estables y nos va a alejar de los dos extremos, del legalismo y del libertinaje. Y esa es la forma como yo puedo de alguna manera resumir los dos extremos, ¿cierto? Algunos pueden tener ciertos matices, pero los dos extremos creo que fácilmente se reconocen por esas dos palabras, o legalismo o libertinaje. Y el legalismo es bastante peligroso porque también hace que las personas discriminen a quienes ellos creen que son los escogidos o aquellos que realmente son los perfectos, porque en apariencia son muy cumplidores de la ley, pero miren que yo pongo ese anticipo, ¿no? En apariencia. Porque alguien puede hacerle ver a todo el mundo que es un cumplidor de la ley perfecto, pero ¿y en el interior y en su corazón? ¿Realmente puede alguien decir que está cumpliendo la ley? Puede ser que no, ¿cierto? Entonces, el legalista puede tratar de juzgar a los demás por su propia percepción de lo que es la ley y decir que el resto del mundo está condenado y está perdido y el único que se va a salvar es él. Y el libertinaje también, que es otro extremo,
hace que una persona conciba como viable y como posible cualquier cosa, lo que se le ocurra, lo que se le venga en mente, de tal manera que no hay una línea que lo conduzca a un límite, sino que por eso mismo la palabra libertinaje le dice: yo puedo hacer todo, de todo, y nada me va a impedir que yo desarrolle mi libertad. Y ese es otro extremo que también es bastante riesgoso y bastante peligroso. Entonces, bienvenido, Julio. Gracias, pastor. Tenemos aquí en esta palabra, ¿cierto?, la posibilidad de mantener estabilidad en nuestras vidas y reconocer que la ley sigue siendo valiosa, importante, que cumple un propósito, cumple una función, que nos sigue mostrando el pecado y que nos muestra a Cristo también. Punto número 2 dice: anote las dos descripciones gráficas que nos da Pablo en Gálatas 3, 19 al 27 para explicar los usos de la ley. Y para eso pues teníamos unos dibujos de los cuales podíamos apoyarnos. Pero ¿cuáles son las dos descripciones gráficas? Era confinados, Confinados. versículo 23, Uh-huh. y ellos, el versículo 24. Ayos o pedagogo, que eran las dos formas de entenderlo, ¿no? ¿Cierto? Son descripciones gráficas que nos ayudan a entender mejor el uso de la ley para mantenernos bien encausados y para instruirnos con respecto a lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Tercero, ¿qué renombre tenían los pedagogos, según vemos en los dibujos antiguos de los tiempos de Pablo? Los ayos. Los ayos, los pedagogos. ¿Tenían qué clase qué podemos decir, como imagen proyectaban los pedagogos o los ayos? Eran maestros muy estrictos y eran Muy fundamentales en la enseñanza de los Eran niños. severos y disciplinados. severos y muy disciplinados. Entonces, que es importante recordar eso, ¿cierto? Porque la ley es nuestro ayo, dice el apóstol Pablo. Entonces, no debemos perder de vista que cuando el apóstol Pablo habla de el ayo, no está hablando de una parvularia que de pronto puede ser una educadora o un educador, porque no solamente pues hay parvularias, también hay parvularios, ¿cierto? Pero que tienen una preparación académica que les hace ser realmente muy amorosos, muy afectuosos con los niños. La educación parvularia está centrada sobre todo en el afecto, en el amor, no es una enseñanza rígida y estricta, ¿cierto? Para los niños en esa etapa parvularia pues hay mucho juego, hay mucha interacción y normalmente no tienen unas evaluaciones y no están como una forma rígida y severa siendo educados. Por eso el pedagogo o el ayo no podrían ser comparados con una educadora parvularia o un educador parvulario. La severidad y la disciplina que impregnaban los ayos tiene mucho que ver con la severidad y la disciplina que también nosotros debemos seguir viendo en la ley. Ahí es donde está el punto de comparación que debemos destacar nosotros en lo que dijo el apóstol Pablo, que la ley venía a ser nuestro ayo. A veces nosotros vemos a la ley como parvularia, como una ley muy livianita, como una ley que ni para qué lo recordamos, es que realmente pues la mencionaron para los antiguos, fueron los israelitas necesitaban lo de los 10 mandamientos, pero nosotros no. Y saben que eso, pues claro que tiene mucho que ver con la cosmovisión del creyente. Si el creyente considera que la ley es así de liviana, es así de blanda, entonces va a considerar, por ejemplo,
que lo que dice el mundo está bien, que hay clasificación de mentiras, donde unas son blancas, otras son piadosas, ¿cierto? Y entonces alberga en el corazón la posibilidad de decir ciertas mentirillas, además hasta se reducen de tamaño, ¿cierto? Mentirillas, porque no van a causar daño a nadie, supuestamente. Pero nos hace mucho bien recordar la severidad, ¿cierto? Lo que implica quebrantar la ley también, lo que implicaba para los antiguos, porque eso nos da más visión de ayo, nos da más visión del pedagogo que estaba ahí para corregir y que muchas veces era severo en su corrección. Entonces, tengamos eso presente. La ley no sigue estando ahí solamente para figurar, para decorar. La ley sigue estando ahí porque todavía nos muestra el camino a Cristo y nos sigue mostrando nuestra necesidad de Dios. ¿Ya? Dimos entonces algunas citas del Antiguo Testamento en las que la ley de Moisés indicaba el camino a Cristo, ¿cierto? Ahí tuvimos varios ejemplos, teníamos varios textos bíblicos que eran parte del estudio, estaban allí al final. Podríamos citar Génesis 12:3, Éxodo 16:4, Levítico 16:15, Números 21:9, Deuteronomio 18:18, ¿verdad? Y también teníamos citas del Nuevo Testamento en las que se usaba la ley de Moisés para indicar el camino a Cristo. Gálatas 3:8, 14, 16, Juan 6:31, 32, Hebreos 10:8, 10, Juan 3:14, 15, Hechos 7:37. 35. Ahí teníamos esos textos que nos ayudaban entonces a ubicar la ley de Moisés, también llevándonos a Cristo. ¿Dudas, preguntas todavía con respecto a la lección 13? Está bien, pastor. Bien. Ok. Entonces pasemos ya a la 4A. Prueba 4A. Aquí tenemos la primera pregunta que empieza a mencionar al personaje que se repitió en varias ocasiones en la lección 3 y que repetimos aquí en la 4. ¿A qué grupo religioso pertenecía Gamaliel? Fariseos. Fariseos. Los fariseos. Muy bien. ¿A qué grupo religioso pertenecía Saulo? Fariseo. Fariseos. También a los fariseos. ¿Era este grupo religioso amigo o enemigo de Jesús? Enemigo. Enemigo. Fuerte había realmente una animadversión. 3A. ¿Cuáles son las dos exigencias que formaban una barrera entre la bendición y los gentiles? La circuncisión y y la ley de Moisés. La circuncisión y la ley de Moisés. Muy De bien. Moisés. ¿Y qué grupo de judíos era principalmente responsable de interponer estas barreras? Los fariseos. Yo puse los fariseos y también los saduceos porque cuando estaba haciendo la tarea en alguna leí de los saduceos. Y acuérdense que de acuerdo a los estudios, los saduceos le agregaban a la ley de Moisés. Sí, claro, y seguramente eso significaba también complicarle un poco más las cosas a los gentiles, ¿cierto? Pero ahí Claro. estamos reconociendo que para un gentil pues le era realmente muy difícil acercarse a ver, esperen un segundo, aquí se me movió esto, acercarse a la fe. Era bien difícil convertirse al judaísmo. Tenían muchas reglas y a una persona que tenía esa intención o ese deseo, pues le formulaban la gran barrera, sobre todo del
de la circuncisión. Ahora, circuncidaban también adultos, no solamente circuncidaban a los niños. Y era la forma en la cual los anexaban al pueblo de la promesa. Ujú. A nosotros, pues a veces se nos hace como difícil pensar que los judíos tuvieran alguna clase de anexión de otras personas, pero no era imposible. También el Señor les dejó claras instrucciones desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico especialmente, de cómo podían al extranjero hacerlo parte del pueblo. Entonces, lo que es interesante, ¿cierto? Con algunas posiciones muy radicales donde prácticamente le dicen a otro, usted jamás puede pertenecer a nuestro grupo, pero el mismo Señor sí les dejó desde que salieron de Egipto instrucciones de cómo podían anexar a algunas otras personas a la fe, a la fe y a la creencia de un solo Dios verdadero, y algunos de ellos lo hicieron, personas que fueron anexadas al pueblo por diferentes formas, ¿cierto? Pues Por la circuncisión. hombres y mujeres ingresaban a ser parte del pueblo y claro, las mujeres pues no tenían la obligación de circuncidarse, no hay forma de hacerlo, pero eran parte del pueblo de Dios, como en el caso, por ejemplo, de Ruth, que siguiendo a su suegra Noemí dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y la encontramos como parte de la genealogía de Jesucristo, impresionante, ¿no? Una moabita que viene a formar parte del árbol genealógico de Jesús. Pasemos a la 4b. Dice, ¿cuáles son los 3 primeros versículos en los que se menciona el nombre de Saulo? Hechos. Hechos 8:1. 58. Hechos, en orden tendríamos que decir que lo primero es 7:58. 8, 1 y 3. 8, 1 y 3. ¿Cómo se llamaba el joven que murió apedreado por su fe en Cristo? Esteban. Esteban. ¿Y quién se encargó de las ropas de los asesinos y consintió en el asesinato? Saulo. Saulo. El joven Saulo. ¿Quién fue un tenaz perseguidor de la iglesia en ese tiempo? Saulo. Saulo. Ahí nos sirve harto mencionarlo como Saulo porque claramente después de que su nombre fue cambiado a Pablo dejó de ser perseguidor. Entonces nos ayuda mucho decir Saulo porque era en ese momento cuando se llamaba Saulo, cuando él perseguía a la iglesia. ¿Qué deben soportar los que entran en el reino de Dios? Muchas tribulaciones. O también persecuciones, ¿cierto? Burlas, Burlas. También. tribulación. Algunos de los, que es lo interesante, ¿no? De lo que significa pertenecer, algunos de los creyentes que son pioneros en sus familias, en su casa o en su grupo familiar, Muchas. por empezar a caminar con Cristo, reciben hartas balas, ¿cierto? Hartos ataques desde la misma Claro familia. que sí. Sí, señor. Pregúntemelo. Eso quería, si con libertad alguien puede compartir un poco de lo que le ha significado seguir al Señor con respecto a su misma familia. Con libertad, si quieren compartir alguna. Siempre están diciéndome, se burlan, siempre me dicen, no, es que ahora Eloísa camina al lado de Dios, es que Eloísa ahora se la pasa con una Biblia debajo del brazo, es que, ustedes no tienen idea lo difícil que es en la propia familia. Yo sí sé. Yo sí sé también. Es que hay varios que saben, por eso es bueno comentarlo, por eso quería abrir este espacio, porque
hay ocasiones en las que uno piensa que el único Que es único. es uno. Pero, Mechita, ¿quieres compartir algo? Sí, cuando yo me convertí al Evangelio, igual toda mi familia, mis cuñados, me acuerdo que me decían, ay, pero es que todo, me decía, es que es por tu religión, por tu religión, por tu religión, todo era por mi religión. Si yo discrepaba en algo, es que lo que pasa es que tú, por tu religión no te deja. Po. Entonces le dije, pero ¿y de cuál religión habláis? Si yo nunca te he hablado de Dios, nunca te he dicho nada. Cuando empezamos alguna conversación y no pueden más, y digo, yo no te he nombrado a Dios. Entonces ahí se quedan como, ellos ponen como justificación eso, pero sí, Ya. también harto harto. Sí, sí. Y uno no Pero lo lo pasa más, tan bien, pero al final igual te queda la sensación de que es Dios el que te fortalece y de que esa es la verdad, porque no hay otra. ujú. Y los fortalece a ellos también, porque justamente ahorita en esta etapa, en esta situación de pandemia y en mi país, en esta situación de hambre, de tanta, o sea, ahorita que está la frontera de Venezuela prácticamente con batallas con Colombia. Es terrible todo lo que está pasando. Y sin embargo, yo hablo con ellos y ahí sí nombran a Dios, pues. Sí, ahí siempre Dios está al frente y delante de la protección de todos ellos. Entonces, eh, no es solamente una fortaleza para mí, es también para ellos. Es fuerte. Así es. Gracias, Elo. Gracias, Meche. ¿Alguien más? Julio. Yo también. Ya. Ah, ¿Angélica? Sigue, No, Julio. Después Angélica. les cedo Ya. el privilegio, hermano Julio. Es que yo me convertí a los 18 años porque yo era católico. Eh, Mi familia, por el lado de papá, son todos católicos, y por el lado de mamá también, pero mi abuelita se convirtió y ella empezó a predicar, ¿no? A mí no me gustaba cómo predicaba porque ella lloraba. Ellos son más de la línea pentecostal, entonces no me gustaba. Eh, Ahí partí solo a una iglesia de la Alianza. Un día domingo llegué solo, después que me predicó mi mamá, qué sé yo. Y ahí empecé a ir solo a esa iglesia, la alianza que está ahí en Bramante, la deben ubicar, la alianza de la reina se llama, una iglesia chiquitita. Bueno, y el tema es que yo empecé y después me convertí como al año, así, no fue una conversión rápida. Y después como, no sé, otro año más me bauticé, entonces yo quería que fuera mi papá. Eso quería compartir así para resumir, porque podría alargarme harto, pero... Y mi papá no aceptaba que fuéramos evangélicos, es decir, él era católico, y lo invité al bautismo y no quiso ir, pues, y me sentí re mal porque quería que fuera. Sí, invité a compañeros de universidad, amigos, y estaban ahí y vieron mi bautismo. Pero mi papá después, no sé si de 20 años recién aceptó al Señor y él sigue, está en encuentro con Cristo, con mi mamá, y, y realmente él ha aceptado y es un buen cristiano, encuentro yo. Siempre le quedan cosas católicos, pero él tiene un buen corazón. Pero eso fue el rechazo de mi padre, no sé si rechazo, pero me haya ido, que no aceptara que fuera cristiano, me dolía. Eso quería compartir. Gracias, Julio. Angélica. Yo también lo que más me afectó era que me prohibían ir a la iglesia evangélica, especialmente mi papá, entonces tenía que ir como escondida a la iglesia. Y era muy triste eso, porque yo no entendía si estaba en un perfecto lugar, aprendiendo cosas para ser mejor persona, no entendía cómo mi papá me prohibía ir. Entonces, yo le explicaba, y decía, vaya papá, y se ve lo que yo hago, lo que me están enseñando. Era muy triste. Y en mi familia
bueno, siempre se burlaban. Entonces decían, ah, ya, empezó el minuto canuto. Pero ahora el minuto canuto es como que me lo gané. Como que siempre estoy diciéndoles cosas del Señor. Entonces como que ahora escuchan atentamente. Antiguamente mi familia siempre se burlaba mucho, pero después no, después ya todos empezaron a ceder y bueno, casi todos se convirtieron, mi papá con mi mamá, pero no eran de ir a la iglesia. Pero por ejemplo, mi mamá rompió todos los santitos porque ellos eran católicos. Los santitos, todos los altares los destruyó, pero a mi papá le costó mucho eso. Mi papá siguió en la iglesia católica, pero por ejemplo dejó de tomar, dejó de fumar, como que entró en una vida más ordenada, muy ordenada a lo que era él antes. Entonces también hubo una gran bendición de parte del Señor. En el caso mío fue súper fuerte porque yo estaba casada era católica, estaba casada con un hombre también católico que en realidad fue a buscar los sacramentos nomás a la iglesia, porque eso uno va. Y me acuerdo que Patricio hizo tirar las cartas cuando nos casamos, hizo tirar la libreta de matrimonio, se separó de pieza, él no me dejaba plata para ir a la iglesia, fue súper fuerte, pero yo dije, no, Señor, no estoy haciendo nada malo, e iba embarazada de Camilo, y me dejaba la puerta, el auto, en la reja afuera, cruzaba para que yo no, y con la reja así con una cadena, ¡Wow! con candado para que yo no saliera. Y yo tenía menos años en ese entonces, yo me subía arriba de la chapa y pasaba el pie para el otro lado, pasaba ahí y bajaba y salía y me iba. Y no llevaba ni un peso en mano y me tenía que ir caminando a la iglesia, era lejos. Pero siempre me acuerdo que una vez, a mí me gusta mucho el auto rojo, no sé por qué me gusta el auto en rojo. Y en la esquina de mi casa se para, yo iba con la patita chiquitita, se para un auto rojo y me dice, ¿dónde va, señora? Y dije, voy a Macul en ese entonces. Suba, la llevamos. Y me dejó a la iglesia y yo decía, Señor, no más. Y muchas cosas fuertes pasaron. Pero eso fue lo más fuerte porque en realidad yo estaba casada y, o sea, se cortó todo, él cortó todo. Pero Ya. yo igual entendía que era porque no lo justificaba ya obviamente, pero fue duro, fue muy duro. Y con mi familia lo aceptaron, pero es como hasta el día de hoy día lo aceptan así como para ti, está bien para ti. Pero a mí déjame acá, a pesar de que mi mamá le he predicado, mi papá, todas mis hermanas han ido a la iglesia, pero lo toman y es como para ti, qué bueno. Y hay una que habla mucho, la mamá de Javier, ¿te acuerdas, Angélica, que te comentaba de Javier? Sí. Ella habla mucho de Dios, que Dios le ayuda a todo esto y todo, pero aman más otras cosas. Se congrega. No se congrega ella. Pero bueno, ahí hay que seguir nomás, si los tiempos son de Dios. Así es. Gracias, Angélica, gracias, Mechita, por compartir sus testimonios. Julio, hielo, todo. ¿Alguien más quería compartir? Yo quiero decir algo divertido. Claro, siempre son bienvenidas todas las risas. Hace poco, bueno, y otras veces antes también, a mí hace poco me dijeron, tú te dejas el pelo largo por tu religión, ¿cierto? Claro, y yo dije, ya, no, o si no, y me gusta usar falda, a mí me gusta usar falda, sobre todo en el verano, porque en el invierno estoy más complicado usar falda. Entonces también creen que uso falda que por la religión, claro. Es que no le entiende cuando le dice que es pete. Y ahí nomás. Listo. ¿Pete es pentecostal? Sí. ¿Eso es? Cuando te quieren denigrar así. No entendí. Tú soy pete.
Pete, O, pete. o Canuto. Mira, estamos Canuto. entendiendo cosas No, nuevas, Canuto. Eloísa. Pete, pete. Ah, ya. Canuto, fíjate que Canuto en realidad, claro, depende de dónde venga, porque en la pega, en el trabajo, también muchos de repente me decían, sí, el Canuto Tapia. ¿No? ¿En serio? Y A mí también. y yo de repente cuando les digo, sí, pues yo reconozco, sí, soy Canuto, pues, ya. Y ahí no me lo sé más, pues. Y ahí quedan como que callados y no dicen ni una cosa. A mí me Entonces, dice el pastor. ¿ah? Y Que no, es el de repente pastor. como que quedan así como que marcando ocupados y no dicen nada. Y, y como que de repente ya eso pasa como un mote, pero así como, ya dice, este es Canuto, ¿ah? Pero no pasa de eso, ¿ah? No pasa más allá de eso. En Pero realidad, es súper entretenido porque también te dicen cuando están urgidos, dicen, ¿Mm? es que a ti que te escucha más Dios. Y así como, Sí. si a ti igual te Ora por mí, escucha. ora. Tú que estás más cerca de Dios, estamos a la misma distancia nomás. Pues, digo, No, eso no me ha pasado, ¿ah? No. Pues bueno, ese es como una forma de ver la vida también en comparación con otros y darnos cuenta que es normal, que esa persecución que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos de pronto ya no es a sangre y fuego, pero sí sigue siendo insistente y lesiona y también lastima, porque hay ciertas palabras que duelen más que una bofetada, ¿cierto? Mm. A veces uno como que esperaría un golpe y se lo quitaría más rápido que algunas palabras ofensivas. ¿Yorlais quiere decir algo? Es el bullying de la familia sobre todo. El bullying Eso que iba a se decir hace en yo. la familia. no se escucha. Bullying de la familia, dijo. Sí, Sí. acercarse más al micrófono, Ahí, yo creo. Ahí está mejor. que es el bullying que hace sobre todo a la familia, cuando le dice la aleluya, llegó la aleluya. Sí, a mí también fue muy complicado los primeros días porque pues mi abuela fue la encargada de mi crianza y mi abuela es católica, apostólica, romana, mejor dicho, católica, y yo soy ñaña, y yo me le torcí, yo le di la puñalada en su corazón. No, imagínate tú, pues. Entonces, sí, para ella fue súper complicado que su preferida se le hayan lavado el cerebro, que se decía, le lavaron el cerebro los evangélicos. Y una prima me decía, yo no entiendo, ¿usted para qué se cambió de religión? Si allá los que se cambian de religión son los borrachos, las prostitutas, los ladrones, pero usted, como es de católica, ¿qué tiene que hacer en esa religión? Ay, no, fue muy complicado, muy complicado. Duro, pero gracias, Yorla, por compartir también un poco de la experiencia. Yo les comparto O algo sea que no fui la única. parece que no eres la única. Sí, es que es bueno escucharlo de otros. A veces, para animarnos también, escuchamos los testimonios de otros. Mira, yo quiero dejar un testimonio también que creo que debe ser para eso, para la gloria de Dios y para animarlos. El primer creyente en la familia de mi papá y de mi mamá se puso en el ojo del huracán, mi papá, porque tenía 12 hermanos y 12 cuñados, es decir, las familias numerosas en ese momento por parte y parte, mi mamá 12 hermanos, mi papá también 12. Entonces, llegar a ser los primeros cristianos fue bastante fuerte. Yo no alcancé a vivir tanto como eso, pero en las fiestas familiares invitaban a una piñata a todos los sobrinos. Yo conté una vez cuántos primos tenía y eran 54. Después perdí la cuenta. Pero hacían piñatas y no invitaban a mis hermanos. Eran los únicos que no iban a las fiestas y los mantenían siempre a raya y las abuelas, los abuelos discriminaban en el trato. Cuando yo nací ya había pasado un buen tiempo de ser creyentes y ya había amainado un poco toda esa presión.
Pero mi papá siempre oraba por ellos, por sus hermanos, por mis tías, por todos. Y lo interesante es que fue después de que murió mi papá que empezaron a convertirse algunos de los tíos. Y a los 2 años, el primer año de la muerte de mi papá murió en diciembre, el siguiente año, el siguiente diciembre, estábamos como compartíamos nosotros normalmente cuando nos permitían, cuando nos invitaban, fuimos a compartir con la familia el 31 de diciembre. Y cuando llegó la medianoche, que en muchos lugares es el momento para decirse el feliz año, de darse besitos y abrazos y todo esto, estamos hablando de tiempo antes de la pandemia, cuando existían los abrazos y los besitos. Una tía tomó la vocería y dijo, a la medianoche dijo, ¿y por qué no oramos como lo hacía Carlos, mi papá? Y me pidieron a mí que yo dirigiera esa oración, lo cual fue realmente un gran honor. Entonces, esa tía y otras 5 más, que en este momento son creyentes y que por ahí algunas veces escriben en el chat los domingos, son resultado de las oraciones de mi papá, pero les tocó duro, les tocó no solo el señalamiento de los demás familiares por haber traicionado la fe, pero se dio un fruto. Y lamentablemente a veces nosotros estamos en esa expectativa de ver el fruto. Mi papá murió y no lo vio. Él no vio convertidas a sus hermanas o a sus cuñadas. Pero el Señor es fiel y Él hace las cosas en su debido momento. Así que nosotros no tenemos por qué estar preocupados por, en este momento, qué va a cosechar el Señor, porque Él nos mandó fue a sembrar. Algunos cosechan, pero lo que no hay que dejar de hacer es sembrar. Así que con eso en mente, sigamos animados, orando por nuestras familias, porque el Señor en su debido momento los va a llamar. Angélica. Lo que yo quiero decir que eso también va a demostrar de que seguir a Cristo es verdad, porque eso te demuestra que realmente seguir al Señor es algo verdadero, pero nosotros no tenemos una religión. Ellos nos encasillan en una religión, nosotros somos seguidores de Jesucristo. O sea, nos congregamos, nos juntamos en un grupito, pero nuestro camino esencial es eso, ser seguidor de Jesucristo, seguir sus enseñanzas, que cuesta mucho, pero eso es lo primordial. No es que seamos ni bautistas, ni pentecostales, ni... Por algún motivo estamos en un grupo, pero somos creyentes en Cristo. Eso es lo más importante. Así es. Gracias, Angélica. Bien. Una pregunta, Gamaliel. Dímelo. ¿Se puede... una pregunta que casi estaba oyéndolo. ¿Se puede decir que actualmente el pueblo judío o los judíos los podemos catalogar como fariseos todavía? No, no todos. Dentro del pueblo judío todavía hoy hay una corriente que ya no se llaman fariseos, pero ellos mismos se reconocen como ortodoxos. Y algunos como ultraortodoxos, imagínate. Fundamentalistas, ¿no? Sí, fundamentalistas desde afuera. Ellos mismos no se llamarían fundamentalistas, pero así mismos sí se llaman ortodoxos. Yeah. Entonces... ¿Son los que se ponen en el muro de los lamentos? No, esa es una de las formas o sea, hay muchos judíos que van al muro de los lamentos, pero hay algunos que son mucho más estrictos y más rígidos en la forma en la que hacen sus oraciones y todavía... Andan con los cachirulos colgados, los resortes, el sombrero, andan con los pantalones cortos, de negro. Sí, todo este movimiento. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba movimiento eso? ustedes los va a ver muy, muy bien evidenciado cuando leen la ley, están todo el tiempo moviendo la cabeza. Cabeceando. Correcto. Entonces, y se ponen el kipá, se ponen la pañoleta, los que no tienen el traje, igual, y están ahí, y se han fijado y se colocan ¿cómo se llaman estas las que estudiamos? Lo vimos en alguna lección. Que las cajetillas donde se ponen. ¿Cómo era? Filictelias. Las sacan de sus... ¿Cómo? Filacterias. Filacterias.
Esa, Filacteria. y andan con un bolsito y se las sacan y se amarran aquí en las mangas, ¿ya? Y se la colocan otra aquí en la cabeza y se la amarran y se ponen en la pañoleta, el kipá y empiezan ahí, pum, y empiezan ahí, así. Increíble, y eso, ahí lo hacen. Eso. No me acuerdo por qué era el movimiento de la cabeza. ¿Perdón? No me acuerdo del movimiento de la cabeza, ¿por qué era? Porque están repitiendo, para que no se les olvide, parece que hacen eso. Ah, como una forma de concentrarse en lo que están haciendo. Yo creo que puede ser eso, sí. Entonces, Elo, no podríamos nosotros reconocer esas escuelas, ¿cierto? Las escuelas, por ejemplo, que habían en el tiempo de Jesús, pues eran muy reconocidas también por sus doctrinas, como mencionaba también de los saduceos, Mercedes mencionaba los saduceos y también los escribas. Pero en este momento, por ejemplo, los escribas pues no tendrían mucha funcionalidad porque su propósito era multiplicar las escrituras, eran las fotocopiadoras de la época. Claro. Entonces, pues hoy difícilmente vamos a encontrar escribas, aunque sí hay algunos que dentro del pueblo judío pues se dedican a hacer multiplicación de algunos documentos, pero pues no se les reconocen así. Así que hoy día también sería difícil reconocer a algunos fariseos, difícilmente se reconocerían a sí mismos como tal, pero en sí, meticulosos en el cuidado y en la observación de las escrituras, sí los hay, y algunos extremos, y por eso pues se les reconocen sobre todo como ortodoxos o ultraortodoxos. Entonces, cuando encuentras que se refieren a judíos de esas características, normalmente es porque tienen esa inclinación a ser demasiado estrictos en el cumplimiento y en la observación de la ley. Y le siguen agregando cosas, por eso pienso que de alguna manera, desde nuestra perspectiva, sí los podemos ubicar seguir ubicándolos dentro de esos grupos de los fariseos. Exacto, mira, eso de que le siguen agregando cosas, uno diría, pero ¿cómo puede ser posible que agreguen cosas? Pues claro, sí las siguen agregando porque yo tuve el testimonio y se lo creo completamente que era la hermana de una miembro de la iglesia allá en Medellín, que vivía en un edificio en Nueva York, y ella decía que le gustaba burlarse de los vecinos que eran judíos porque bajaba al lobby del edificio y era fácil 4, 5, 6 personas ahí esperando para poder salir, porque para poder salir en el edificio donde ella estaba había que oprimir un botón para que se abriera una puerta. Pero les habían dado todas las instrucciones, tiene que ser, porque de dónde sacaban que oprimir ese botón rompía el día de reposo. Entonces ella se burlaba de eso, de que llevaran hasta tal extremo, ¿cierto? Su observación, su cajita, ¿cierto? De obligatoriedad, que no les permitiera abrir una puerta porque era de orden mecánico o electrónico, y ellos tenían prohibido para el día de reposo hacer esa clase de usos, ¿cierto? De la tecnología. Entonces, eso es un anexo, ¿cierto? Porque hace 40, 50 años seguramente no existían esa clase de puertas y sencillamente salían. Pero hoy día, cuando ya tienen otras formas tecnológicas, la religión les prohíbe hacer una cantidad de cosas. Entonces, siguen anexando. Qué bárbaro. Impresionante. Ya, gracias. Yo le creo, ella me dijo que eso hacían ese grupo de judíos que se podían quedar hasta media hora esperando hasta que alguien les abriera. Yo le creo a ella. Yo no creo que sea tan difícil de creer algo así, porque he escuchado de otras personas que también tienen esa forma ultra ortodoxa de obedecer a la ley. A la ley. Así que bueno, aquí nos dice algo para meditar, el punto 7 de la lección 4a. Una doctrina equivocada hizo que Saulo y los fariseos se edificaran barreras entre ellos mismos y el Dios que deseaban agradar, y entre ellos y las naciones a las que debían llevar la bendición de Abraham.
¿Corre usted el peligro de caer en el mismo error al tratar de ganar la salvación por sus propias buenas obras? Si es así, pida al Señor que le Pida al muestre Señor que su muestre verdad su para que usted verdad. tenga buenas nuevas para entregar a otros. Este es un punto de Correcto. reflexión personal, pero por eso pues, el libro nos lo trae a colación, ¿cierto? Nuestra guía que está aquí en La Peña, que es un librito que es nuestra guía, nos hace reflexionar sobre ello y qué bueno que podamos hacerlo con toda sinceridad, ¿cierto? Pensando, bueno, ¿será que yo me estoy dejando llevar por la idea de que las buenas obras me hacen mejor delante de Dios? Ojalá que no. Un punto para meditar, nada más, ¿cierto? Y eso pues para nosotros es una oportunidad sencillamente para eso, para reflexionar, para dar un tiempo de gratitud al Señor por la obra que Él hizo, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino que ya el Señor lo hizo todo. Bien, y como tengo entonces también, ¿cierto? Dentro de la pauta, hacer un tiempo de reflexión en otro punto, en otra meditación, es en el número 12 de la 4B. Aquí las preguntas son las siguientes. Según lo que Pablo dijo a los Gálatas en Hechos 14:22, ¿a través de qué deben pasar los que entran al reino de Dios? Tribulaciones. Tribulaciones. ¿Por qué es inevitable esto según Juan 15, 18 y 20? Porque Jesús nos eligió primero, ¿cómo es? El Porque- mundo no iba a aborrecer. Porque aborrecieron primero al maestro. Pues sí, ¿no? Claramente si le pasó a él, ¿qué se espera que nos pase a nosotros, cierto? El siervo no es mayor que su amo. De su amo. ¿Qué debiéramos sentir cuando sucede esto? Alegre. Bienaventurados. Según Alegres Mateo porque- 5:10, ¿no? Porque el reino de los cielos es nuestro. Por eso es, pues, la pregunta es que Felices debemos los que padecen sentirnos persecución, bienaventurados. porque Claro, de ellos es el reino de los cielos. Eso no significa reírnos en ese momento, ¿cierto? La traducción que yo compartí con la iglesia cuando estuvimos haciendo predicaciones sobre las bienaventuranzas es que la palabra bienaventurado significa doblemente gozoso. Pero el gozo no es alegría, no es reírse el doble, no es que le hagan más cosquillas para reírse el doble, no es doble risa, es un gozo pero que es interno. Confiado, más confiado. Que hace parte también de lo que se espera de nosotros. ¿Y cómo se siente usted al ser perseguido por su fe en Jesús? Esa es pregunta de Peña. Esa es pregunta difícil, ¿cierto? Depende de la época. Es que eso es un poco lo que conversamos antes, o sea, ¿cómo te ha tocado este cambio en tu vida, en las cosas cotidianas, tu relación con las personas? Yo no sé si perseguido, ¿no? De pronto no nos cabe en la cabeza la palabra perseguido, pero es otra forma de persecución de todas maneras, ¿cierto? Cuando Estigmatizado puede ser. Cuando a alguien segregado. le dicen es que tu religión no te lo permite, sí. Entonces están haciendo a veces aseveraciones de cosas que nosotros ni siquiera pensamos, ni se nos pasa por la cabeza, pero sí, como dice Hugo, de pronto una forma de entenderlo es como la estigmatización también. Atacado también. Como atacado me he sentido. Atacado. Sí, eso puede ser. Bueno, para algunas personas, como les mencionaba, en el caso de mis hermanos, yo vuelvo y digo, yo no tuve realmente un momento en el que yo dijera me sentí relegado o discriminado, pero mis hermanos sí decían que en muchos pasajes de su juventud, de su infancia, se sintieron desplazados, relegados y discriminados, porque eran tratados de diferente manera que los otros primos.
con el tiempo nosotros cosechamos algunas cosas más bonitas. Yo, por ejemplo, tengo en mi mente el recuerdo de una tía, mi tía Rosa, que un día en una charla, yo estaba joven, tendría por ahí 17, 18 años a lo sumo, ella dijo, lo que sí es claro es que los hijos de Olga, mi mamá, son diferentes a los hijos de mis otras hermanas. Ella reconoció algo que era diferente en mis hermanos y en nosotros a los otros primos o a los otros sobrinos de ellos. Y eso era para darle la gloria a Dios, porque seguramente unos años antes ese comentario hubiera sido muy diferente. Sí. Pero el tiempo dio la oportunidad de que ellos mismos pudieran ver algunas diferencias en los cristianos de los no cristianos. Y bueno, eso es para la gloria de Dios. En un Bueno. testimonio que habla, me acuerdo que el otro día estaba escuchando unas canciones de Jesús Adrián Romero, y él hablaba de eso, de que él miraba a sus amigos, y tristemente sus amigos eran alcohólicos, eran un montón de cosas que él, que gracias al Señor, él no era ahora, pero que muy probablemente decía habría sido si no lo hubiese conocido. Eso, así, eso es un buen resumen, así que bueno, gracias por compartirlo. Vamos a la 4C, recuerden, la idea, si ya hicieron ustedes la prueba 4C, no hay ningún problema, la idea es que repasemos las preguntas, que demos una orientación hacia dónde van, pero la idea es que esta prueba ustedes la dejen en blanco para llenarla después de la peña, o sea, a partir de las 9:30 que terminemos o apenas terminemos, si empieza de una vez a desarrollar la lección 5, que ahí pueda hacer la prueba. Si ya la hizo, no hay problema. Pero para seguir la dinámica que nos está pidiendo el libro y que no es nada del otro mundo, pues igual vamos a hablar en la peña de las lecciones C, para que podamos tener ya por lo menos alguna idea clara. Y la lección siempre hay que hacerla, eso sí, la prueba no, pero la lección siempre hay que hacerla en la semana. Así que esta semana ustedes van a hacer la 5A, 5B y la 5C. Resuelven las pruebas 5A, 5B y dejan la 5C para después. Pero han hecho la lección, eso sí. 4C dice, observe los dibujos 2A y 2B de la página 232. Estos números de página en algunos casos pueden variar un poco porque hay ediciones un poco nuevas y otras más antiguas del libro, pero bueno, ahí tenemos el mensaje de Pablo. Ya les voy a mostrar esas imágenes de la 232. Y nombre los dos grupos de personas que menciona Pablo en Gálatas 3, 10 al 14 y que están bajo la maldición de Dios. En cada caso indique cuál de estos dibujos, A o B, los ilustra. Y eso es entonces lo que debemos mirar en los dibujos. Ustedes tienen a la mano en su libro la página 232 para poder mirar cuáles son. Sí. Ya. A ver, yo voy a intentar aquí poner esos gráficos. No me está funcionando en este momento el compartir la pantalla. Un momento, por favor. Ya. Ahora sí lo voy a poder poner. La página 232. Para que los podamos ver todos ahí en la pantalla. ¿Están viendo ustedes el mensaje de Pablo? ¿Ya? ¿Se ve en pantalla? Sí. Sí. Bien, entonces ahí tenemos el mensaje de Pablo, los gráficos de los que nos están hablando. Se identifica entonces, como nos pide el libro en la prueba, ¿cierto? En la parte C, ¿se identifica cuáles son los dos grupos? Sí, el A
es por obras y el B es por la promesa. ¿No? Así lo marqué yo. Yo le Bajo puse, la maldición de la ley y bajo Y la lo otro- bendición de Cristo. y los otros Ya. son redimidos, los redimidos, ¿o no? Ujú. Unos son Ellos bajo la son dos. ley, unos son bajo la ley que el A y los otros son los redimidos en B, ¿o no? Pero la pregunta es, Yo también aquí, puse así. Lo es por la ley. por eso, miren que por eso es importante que repasemos la resolución, ¿cierto? Aunque ustedes deban responder después, es importante que podamos mirar a qué corresponden, porque la pregunta es la siguiente, dice, los dos grupos de personas que menciona Pablo en Gálatas 3:10 al 14 y que están bajo la maldición de Dios, ¿cuáles son? Según Deuteronomio 27:26 y 21:23. Sí. Deuteronomio dice, bueno, lo tengo marcado aquí. A ver, perdón, pero estábamos hablando de la 4C1. ¿Por qué Sí. dijo Deuteronomio, pastor? Porque ahí 4C1. dice, Porque ahí está, Los pues, libros, ya. en los números, 27. Mira los dibujos, mira los dibujos. En el ahí. A, Sí. Sí. el 27-26 ¿Qué dice? dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O sea que Ese- en el Eso punto es Gálatas A, 3:10. ¿Mm? ¿cierto? El punto A de la número 1 de la prueba 4C, ¿quiénes son malditos? los que están bajo La ley, pues. Los, la ley. El que no los que confirma, no obedecen la ley. claro. Así es como entendemos ese versículo. Si lo Sí, leyéramos Sí, en los la que no el que no- obedecen la ley. Sí, son los que no obedecen la ley. los que Ah, yo no le puse otra obedecen la cosa. ley. Ujú. De hecho, en el versículo bíblico lo dice. Exactamente. Bueno, en la versión Reina Valera no se alcanza a comprender mucho porque la forma en que se dice, pues no dice directamente no obedecen, ¿cierto? Sino que Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En el pero fondo dice que no, sí, pues, que no cumple la ley, que no obedece. claro, pero la estructura confirmare las Sí. palabras de la ley para hacerlas, pues no suena así como una frase Sí. muy que usamos. Claro, sí. Pero en resumen lo que significa es maldito el que no obedece la ley. Claro. ¿Y cuál otra maldición había declarada en Deuteronomio 21:23? El del madero, que había que bajarlo, ¿cómo es esa? Claro, eso exactamente. El que fuera colgado en un madero era también maldito. Claro, porque había que, 21-23, ahí está. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces así estamos encontrando por qué la 4C, ¿cierto? El estudio bíblico de la 4C nos hace pensar en estas maldiciones y cómo Cristo Jesús, como dice la palabra, se hizo maldición por nosotros. Sí. Claro. En primer lugar, cumplió con toda la ley, a diferencia de los demás que no hemos sido capaces de hacerlo, pero como consecuencia de haber cumplido la ley, fue colgado en un madero, haciéndose maldito por nosotros también. Entonces es interesante cómo anula, por eso dice la palabra que él anula por completo todo el efecto de la ley, porque él, cumpliéndola toda, sufrió el castigo que merecíamos nosotros. Y eso es a lo que nosotros le llamamos redimir. Por eso, ¿qué significa la palabra redimir? Liberar. Comprar a un precio a un precio altísimo. y dar Comprar. su libertad. Ajá. Comprarlo para darle la Para libertad.
Exacto, es para liberar. Ojo, el precio puede ser alto o bajo, es un precio que se paga, pero por liberarlo y por dejarlo en libertad. Exactamente. Sí, pero este precio fue bien caro, Huguito. Es que el que sea caro es otro tema, Meche. Sí. Es el precio que tú pagas porque el esclavo, tú pagas un precio, X. En el fondo, ¿qué significa redimir? Sí, está bien. Exactamente, eso significa redimir. Comprar para liberar, ¿no? Ajá, para liberar. La tercera pregunta es, ¿de qué nos redimió Cristo cuando fue colgado de un madero? De nuestras transgresiones, de nuestro pecado. Yo le puse de la maldición y puse así entre como pregunta, porque igual había leído el versículo bíblico. Bueno, ¿Está bien o no? sí, de la maldición. ¿De la maldición de la ley? Perfecto, de la maldición de la ley, claro. Sí, Eso le puse yo, maldición de la ley. Perfecto. Disculpa, la 1, la 2, la pregunta 1, la 2, al final, ¿qué es lo que es los dos grupos? Uno, los que no obedecen a la ley, y el otro, ¿cuál es? Cristo se hizo maldito por nosotros. No, ¿cuál es el grupo? Ah, el B, la letra B. Sepo, ¿cuál es el grupo? Los colgados en un madero. Ah, los colgados, ya. Malditos los que están colgados en un madero. Los que no obedecen a la ley, los colgados en un madero. Yes. O sea que de alguna manera ahí ya estamos diciéndole maldito a Jesús, pues fue colgado en un madero. Así mismo fue. Me mandaron un videíto y me gustó mucho, pero no pude grabarlo pues para compartirlo porque fue a través del Facebook. Yo de eso del Facebook más bien poco. Pero me pareció bien interesante. Algunos de esos videos uno los puede notar que tienen como una actuación detrás, como que no son muy reales. Pero igual me pareció interesante el hecho de que había un señor que llevaba unos pajaritos en una jaula y estaba vendiéndolos en la calle. Y un caballero iba en el auto y se detuvo y empezó a sacar dinero y a hablar con el señor de los pajaritos y a hacer el negocio de cuánto le valía un pajarito. 13, 4, 5. No sé si alguna vez ustedes de pronto lo vieron, pero me llamó la atención. El caballero del auto le pagaba por un pajarito y el señor lo sacaba así de la jaula, se lo pasaba y el hombre lo liberaba. ¿Sí lo vieron alguna vez? No. Pero imagínense la imagen, ¿cierto? El hombre está vendiendo sus pajaritos y alguien viene y se los compra, pero para liberarlos. Inmediatamente lo recibe en la mano, lo que hace es liberarlo. Qué bueno. Eso es redimir. Redimir, sí. Porque no están haciendo nada esos pajaritos para merecerlo. Me gustó la imagen porque habla de lo que es la redención. Y en la última pregunta, la C, ¿cuáles son los dos versículos en los cuales Pablo nos dice que Cristo nos redimió cuando fue colgado en un madero? Gálatas 3:13 y Gálatas 4:5. 4:5, perfecto, muy bien. Ven, entonces ustedes tienen ya más o menos claro todo lo que fue el estudio de la 4C y por eso la próxima semana de todas maneras lo primero que haremos será volver a revisar el 4C. Pero me parece importante que ya al finalizar nuestra peña tengamos las respuestas
de esa lección que no tenía comprobación, pero que ya por lo menos estamos en la misma página todos. Claramente la primera pregunta tenía confusión, ¿no? Especialmente sobre las dos respuestas, los que no obedecen la ley y los que fueron colgados de un madero, era algo que no estaba muy claro. Así que el propósito de que revisemos la lección C se cumple en ello, en que podamos sacar o salir de dudas. ¿Quedan todavía algunas dudas, preguntas? Para eso es este tiempo. Pastor, yo quiero compartir algo, pero era como para redondear las ideas anteriores. Bienvenido todo. Cuando uno está en los caminos del Señor, cada vez que uno va a hacer, no sé, por hablarle a alguien de Cristo, o sabe que tiene que ir a dejar, no sé, una Biblia, que tiene que ir a comprar Biblias, o que va a ir donde una persona para... Ay, pero miles de obstáculos, pastor, miles. Así que esto, que lo otro. Pero, por ejemplo, ya voy a ir a una fiesta, voy a hacer esto, y se abren como todas las puertas, así como para las cosas del mundo, como que todo es fácil. Pero cuando son cosas del Señor, siempre hay obstáculos. Entonces ahí uno en esa resistencia se da cuenta de que las cosas del Señor son verdaderas. Porque pasa cualquier cosa, ¿sí? Es una cosa impactante, por eso que hay que orar mucho, hay que estar siempre orando, porque sobre todo si uno va a una misión de hablarle a la otra persona, hay que estar muy, orar. Eso quería compartir con ustedes. Gracias, Angélica. Sí, claramente nos damos cuenta de que hay dos caminos, uno fácil y uno más difícil, ¿cierto? Sí. Hugo. Sí. A mí me gustaría que